conferencia que he preparado, pues se titula que inevitablemente nos ha de pasar algo, la filosofía de Miguel García Baró. Miguel García Baró, que nace en 1953, se formó con Juan Miguel Palacios de la Universidad Complutense, Gerhard Funke y Walter Nicolai de la Universidad de Maguncia en Alemania, y Juan Martín Velasco en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor titular en dicha universidad, también en la Universidad Pontificia de Comillas, y profesor invitado en otras universidades de España y América. Fue investigador adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde 2018 es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Desde 2020 es coordinador del proyecto Repara, creado para la atención de las víctimas y la prevención de abusos en la Arquidiócesis de Madrid. Cuenta con muchas publicaciones, entre artículos y libros, además de las conferencias. Y entre sus libros, bueno, pues están los primeros dedicados a la fenomenología de Edmundo Husserl, hasta los más recientes, que son una invitación a la filosofía desde su propia historia. Estos publicados en ediciones Sígueme, y bueno, en este editorial coordina la colección Hermenella. También ha traducido obras del griego, del alemán, del francés y del inglés, y pues sus temas de interés como filósofo, pues van de la teoría del conocimiento, la ontología, la filosofía de la religión, el pensamiento judío, el pensamiento de la antigüedad y la Edad Media, y la fenomenología. Bien, empezó entonces, una vez que he presentado a Miguel García Baró, un poco de su biografía para contextualizar este trabajo. Nos ha de pasar algo, es inevitable. De un tiempo a la fecha, en el contexto de la distinción que hace entre problemas, enigmas y misterios, a los que he agregado los signos formales, es lo que con reiteración he notado que dice Miguel García Baró. Lo ha dicho como filósofo de profesión y de vida, y por ende en el marco de cierta filosofía tal como la ha asumido. Como en lo común el trabajo de los profesores de filosofía es el de exponer y comentar a otros filósofos, yo por mi parte, con estas palabras que ahora comparto, me propongo presentar la filosofía de Miguel García Baró, la más reciente, expresada en conferencias, artículos y libros, enfatizando la tesis de que inevitablemente nos ha de pasar algo. La filosofía de Miguel García Baró es una filosofía diferente a las filosofías mediatizadas y por ello más conocidas en ambientes no siempre del gremio filosófico. En este sentido, adelanto que ha de entenderse que la filosofía es algo que nos pasa, porque algo nos pasa, y ha de ser, para hacerlo como debe ser, una actitud, una vivencia y una meditación de máxima responsabilidad respecto a la realidad y la verdad. Asimismo, la filosofía nos enseña, una vez vivida y practicada, que inevitablemente ha de pasarnos algo, y que eso que nos pasa es un signo formal, un problema, un enigma o un misterio. Miguel García Baró alguna vez hizo un balance crítico de la perspectiva que de la filosofía se tiene en la actualidad. Entre los filósofos, comentaba, hay quienes hacen presencia frecuente en los medios y hay quienes poca importancia le dan. En España, como en México, según noto, suenan los nombres de Michel Onfray, Massimo Cacciari, Byung-Chul Han y Slavoj Žižek, pero no los de Jean-Louis Chrétien y Vincenzo Costa. Los libros en sus traducciones de los primeros y no de los segundos son éxitos de venta. Para constatarlo basta con visitar las librerías o pasearse por algunos medios electrónicos de actualidad para enterarse de esos nombres, que son por lo menos los que más figuran. Asimismo, en la actualidad parece, y es un punto de vista generalizado, incluso entre quienes no se dedican a la filosofía como profesión, que toda esta sea concebida en el marco de cierto laicismo exacerbado como filosofía política, aunque quizás con alguna extensión ética o epistemológica. Parecen ser pocos los que aún piensan la filosofía como metafísica o filosofía de la religión y teoría general y no solo científica del conocimiento. Es decir, de otrora ocuparse la filosofía y los filósofos de las causas últimas, profundas y decisivas de las cosas, se cree en estos días que esto toca más bien a la ciencia y que a la filosofía en consecuencia, y como única tarea que puede llevar a cabo, corresponde, por ejemplo, definir la ciudadanía o hacer crítica del funcionamiento deficiente de la democracia en este o en aquel país. Así la cosa, se piensa que los filósofos centrales de estos tiempos son Jürgen Habermas y Charles Taylor, por mencionar solo estos dos.
Son pocos los que conocen y aceptan a filósofos como Richard Swinburne, que desde el tomismo clásico y valiéndose de la ciencia actual, dedica muchas horas y páginas a hablar de la existencia de Dios y de la relación entre la fe y la razón. Llegados a este punto, la perspectiva que de la filosofía se tiene se muestra, y no creo exagerar, como mera apariencia o pura tergiversación mediática, ya que como el filósofo británico mencionado, hay otros que exploran las regiones de lo absoluto. Además de que los clásicos de la filosofía se han de hacer siempre contemporáneos de todas las personas libres y amantes de lo real y la verdad, y contra quienes aún siguen a Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger, a pesar de que en las tragedias humanas del siglo XX reverberan sus nombres, se suman a estos filósofos poco conocidos, Emmanuel Levinas, ese judío que conoció muy de cerca la persecución nazi, Jean-Luc Marion, incluido en el llamado a veces con sentido despectivo giro teológico de la filosofía, que ha reunido fenomenología y teología, y Michel Henry, filósofo y novelista, que ofrece una lectura alternativa de la obra de Marx a la que ha hecho el marxismo soviético, Alvin Plantinga, apenas traducido al español, que como Swinburne ha escrito sobre la existencia de Dios. Y con ellos, entre el análisis y la descripción, entre quizás la filosofía analítica y la fenomenología, las barreras se suprimen con estos otros filósofos mencionados y no con aquellos o solo con aquellos mediáticos o mediatizados. Se transgreden las afiliaciones metódicas para entender la inmensa y divina variedad de lo real. No cabe, por ende, el mero gusto en filosofía. Esta se hace pensando y argumentando y no solo con los sentimientos. No tiene sentido aceptar o rechazar una posición filosófica porque nos guste o no. Hay que argumentar. De lo que se trata, pues, es de su posible verdad. Ninguno de los temas de veras importantes, y para esto, pues la lista puede no ser completa, pero creo que se alcanza a ver por qué son importantes. Esto es la conciencia, la vida, la sensibilidad, la afectividad, la voluntad, el cuerpo, la acción, el sufrimiento, la perversidad, la existencia, la muerte, la vulnerabilidad, la creatividad, el arte, la libertad, las formas históricas de la religión, el mal y el amor. Ninguno, decía, de estos temas admite compartimentos estancos, esos compartimentos de la postura y del gusto. El mal tan solo es decisivo para comprender y cambiar nuestro tiempo porque nos exige amplitud de miras, apasionamiento por la verdad, responsabilidad máxima y otra actitud que la de diario. Así pues, la filosofía no es nada más que filosofía política, no es sucedánea de la religión como a veces parece concebírsela también. No está al servicio de la ciencia ni de, así lo creo, ninguna ideología, como nos lo señalan los trabajos de los filósofos y ellos mismos, que no aparecen en los medios o no están de moda, y como nos lo muestran los temas que de veras valen la pena. El caso es que hay y se hace y hacemos filosofía y puede tenerse, haciéndola o no, una idea de esta, dependa o no de las modas. Pero, y esto es la clave, ¿por qué hacemos o haríamos filosofía? Miguel García Baró dice que hacemos filosofía porque algo nos conmociona y provoca, en y para nosotros, preguntas que antes no nos hacíamos y que llegan a afectar a nuestra existencia. Esto es, algo nos pasa que nos cambia. Y así empezamos a hacernos preguntas que nos ponen o empujan a una crisis. Podemos esquivarlas adormeciendo la conciencia, es cierto, pero también podemos hacerles frente y aguantarlas con entereza. Así es como puede decirse empezamos a hacer filosofía, porque nos pasa la filosofía. Hay que cambiar de actitud para pasar a la filosofía. Este cambio no se debe a un capricho, sobreviene de una crisis poderosa en la vida cotidiana, surge un estado en el que de modo imprevisto se nos hace claro que la vida transcurrida hasta ese momento fue vivida en pobreza, porque algo nos faltaba, algo se descubre y ese descubrimiento impide mantener esa forma de vida previa en comodidad y despreocupación. Antes estábamos tranquilos, pero llegó a suceder algo que interrumpió la inercia que llevábamos y nos hace ver, sin que hubiéramos podido sospecharlo, que vivíamos una situación miserable, insostenible. Un golpe así nos deja inquietos por un tiempo e incapaces de volver a acomodarnos con plenitud a la vida, por más que lo deseemos y nos lo propongamos. La inquietud que nos provoca es también la ocasión de inventarnos otra forma de vivir, pero la inquietud debería convertirse en nuestra actitud habitual, ya que con ella
es que podemos mantener la conciencia de que el modo de vida abandonado no era suficiente y no podíamos seguir viviendo de esa forma, so pena de desperdiciar la vida. ¿Qué se sucede en momentos? Decía también que en este caso se trata en el fondo de esta propuesta socrática del Sócrates de Platón, que nos dice que una vida no examinada es una vida que no vale la pena de ser vivida. Bueno, la vida se sucede en momentos. El primero es el de la entrada en la existencia. Nacemos, el nacimiento. Aunque nadie se acuerde de haber nacido, sigue la fase de acomodación a la vida, de absorción de los hábitos existentes en el mundo. A esta segunda fase le sucede un día una ruptura tajante, imprevista, inopinada e inesperada, o esperada apenas como un barrunto de algo perturbador que podría ocurrirnos. Para dicha ruptura no se está preparado, sumergidos como estamos de común en el mundo en el que nacimos. Esta ruptura es como una herida honda de la existencia, es un despertar a la seriedad y el interés auténtico de las cosas reales. Aunque lo queramos, no se nos olvida por completo. Una vez ocurrida la crisis, toca o hacernos con apasionamiento a la inquietud derivada de lo que nos pasó o tratar de acallar esa crisis, distrayéndonos de ella. En ambos casos, pero más en el segundo, pasamos a vivir partidos en dos. Aunque podemos hacer frente y aguantar con interés a las preguntas y su crisis o conmoción, podemos también, como se decía, esquivarla adormeciendo la conciencia. Lo que nos pasa y nos deja inquietos puede acallarse. Como la inquietud que nos provoca es también la ocasión de inventarnos otra forma de vivir, de esto surgen fanatismos, cual enfermedades, en tanto debilitamientos de la conciencia, que nos alejan de la verdad y la responsabilidad de existir. He identificado en la filosofía de Miguel García Baró 3 fanatismos, a saber, el hedonista, el estoico y el del manipulador ingenuo. El primero, el hedonista, es el que ante la pérdida irrecuperable de la paz de la primera infancia, nos lleva a procurar adoptar la actitud de no preguntarnos con radicalidad nada sobre la existencia, de no reflexionar acerca de todas las cosas que entran en ella, aunque por dentro nos sintamos amenazados por el mismo hecho de esta falta de valentía. El segundo, el estoico, enfermedad del alma promovida por cuanto medio lo permite, como la posición de que puede serse invulnerable a lo que pasa, no es sino un invento en el mal sentido que niega a la humanidad, ya que lo muy humano es que nos esté pasando algo. Se trata de una locura, de una ilusión, de un engaño formidable. La tercera, la de la manipulación ingenua, es la de quienes creen, o cuando creemos, que se puede modificar el comportamiento de los demás con instrucciones, mandatos, medicamentos, y así sin más, negar la libertad, que en toda su radicalidad es la ruptura con la naturaleza, el destino y la tradición. Los libros de superación personal o autoayuda, entre los que hay libros filosóficos que muy enfáticamente promueven el estoicismo o el epicureísmo como filosofías de vida, demuestran que quienes los consumen viven en alguna situación que les pasó, esto es, que les pasa o que les pasó algo, por lo cual buscan ayudarse por medio de dichos libros. Pero estos, los libros, entran en el fanatismo de manipulación y su consumo en el fanatismo hedonista o en el fanatismo estoico. El primero, de los de consumo, es ese que se da en quienes quieren mantener la inocencia, la ignorancia y la felicidad del inicio de la vida, del infante, del que nada dice y al que nada malo le pasa o le ha pasado. El segundo es el de quienes creen poder pasar imperturbables ante las dificultades de la vida, de quienes incluso le niegan la importancia a lo que nos pasa. Los libros de superación personal o autoayuda son la demostración de que nos ha de pasar algo inevitablemente, lo aceptemos o no, lo neguemos o no, lo entendamos o no, porque los consumimos para saber cómo hacer para liberarse o liberarnos de las cuitas diarias o extraordinarias. Los fanatismos revelan que lo que nos pasa o ha pasado no lo queremos y no queremos que nos haya pasado. Pero ya pasado no lo queremos, lo rechazamos. Tampoco queremos el tiempo y la circunstancia que dieron lugar a que eso que no queremos y nos pasó haya pasado. Buscamos la manera de evitarnos tener que asumir lo que pasó. A veces solo estamos ahí a la espera, deseando acabe o aceptando superficialmente que así debe ser, o así fue y nada se podía hacer ni se puede hacer mientras pasa. O pensamos que tiene alguna razón o sentido o que así Dios lo quiso y quiénes somos nosotros para cuestionar su inefable sabiduría.
pero hay un límite. Cuando falla todo, cuando ya no aguantamos más, renegamos y con reclamo nos preguntamos por qué nosotros o por qué yo, qué hice, qué estoy pagando tan caro. Hasta los libros de espiritualidad orientan a superar los males que vivimos y sentimos porque no los queremos y nos parece que vivir así, sufriendo, no es vida, pero no es culpa de nadie. Los tres fanatismos son formas de negar la crisis, la inquietud, pero la paz perdida no se restituirá por empecinarnos en negar lo que ya sabemos después de la crisis. Aunque no queramos preguntarnos con radicalidad, nos amenaza esta falta de valentía. No conseguiremos evitar los asaltos de la inquietud. Habrá una serie de nuevas crisis que serán nuevas oportunidades de variarla o de mantenernos en la cobardía, con el subsecuente secreto de estar en desacuerdo con nosotros mismos. He intentado mostrar, siguiendo al filósofo español, que porque algo nos pasa es que empezamos a hacer filosofía, aunque aún no decimos cómo sería esa filosofía, o no, si es que optamos por acallar la inquietud derivada de la crisis, optando por alguno de los fanatismos descritos. Ahora bien, no solo nos pasa algo que nos conmociona y por lo cual nos vemos orientados a evadir o a hacer filosofía, sino que siempre nos está pasando algo y que así sea, nos revela que la condición humana es paradójica. El ser humano es, de alguna manera, una modesta coincidencia de opuestos, decía Miguel García Barón en una conferencia en 2022. Es decir, es una serie de oposiciones de orden dialéctico, casi contradictorios, que le afectan de manera central. El ser humano es un lugar de paradojas. Está en su existencia en situaciones paradójicas. Hace no mucho, Miguel García Barón destacaba 7 situaciones paradójicas, entre las que se cuenta, como la más básica a mi ver, la de que inevitablemente nos ha de pasar algo. Esta es, pues, la primera situación. Es la situación de la transpasibilidad y la transposibilidad. La segunda es la de que nos conocemos o no, y no. La tercera, la de que alcanzamos la realidad y no. La cuarta, la de que la vida es fácil y no. La quinta, la de que somos objetivables y no. La sexta, la de la verdad y la acción, y la séptima, la de la soledad y la intercomunicación. Trataré de presentar las 7 situaciones lo mejor posible. La primera situación paradójica es la de la primacía y originalidad de que inevitablemente nos ha de pasar algo y de que hemos de actuar, es decir, es la de la pasividad y la actividad, o con los otros nombres que se han hecho, pues, famosos en cierto sentido a partir de la recuperación de un filósofo francés que se llama Henri Maldinet, son las formas de la transpasibilidad y la transposibilidad, la de la acción y la pasividad. Perdón, o al revés, perdón, la de la pasividad y la de la acción. No ha faltado quien haya enfocado y enfatizado que con la acción yo hago lo que me convierte en lo que llegará a ser mi figura en la realidad. Es decir, cuando yo actúo, llego a ser, en consecuencia, lo que actúo o por lo que actúo. En la acción me juego el conocimiento de y para esa acción. Esto es, la acción le añade algo al conocimiento que no tiene. Estamos embarcados, no podemos negarlo, en la acción todo el tiempo. Constantemente estamos actuando. Es tan así que solo en la acción sobreviene el logro y el malogro de nuestra existencia, y esto hay que tomarlo en serio. Sin más, en la acción consiste el ser humano, podemos asegurarlo, pero no es así del todo. No todo se reduce, diría, en este sentido, y en atención a las paradojas que planteábamos, a las situaciones paradójicas, a la acción. ¿Y qué nos pasa a pesar de no querer lo que resulta inevitable que nos pase, sea una u otra cosa? Pongamos como ejemplo los desastres naturales. No son, en estricto sentido, producto, efecto, consecuencia de nuestra acción. Los accidentes, la pobreza, la migración, los delitos, los abusos, las enfermedades, los divorcios y la muerte, como casos más o menos extremos, pero que no son los únicos, que no son lo único. Como las enfermedades, lo que nos pasa, lo padecemos. Esto es, a la vez, el ser humano es el ser al que le pasan cosas, es en buena medida pasivo, y las cosas que le pasan son tan importantes como
o incluso más que lo que él hace. Es cierto que lo que él hace es importante, pero lo es muchas veces por reacción a lo que a él le pasa al ser humano. Una de las definiciones más completas y fuertes que puede hacerse del ser humano es la de que es el ser al que le ocurre algo, mientras que al resto de los seres en realidad no les ocurre nada, porque no tienen tampoco el fenómeno de la verdad. El ser humano se revela a sí mismo, se manifiesta a sí mismo en lo que le pasa. No nos conocemos o no sabemos de qué podemos o de qué somos capaces o qué podemos hacer hasta que no nos pasa lo que nos pasa, podríamos decirlo, y eso es la transposibilidad. A nosotros nos pasan cosas y este pasarnos cosas es esencial en el desarrollo de nuestra existencia y a la vez es la acción, sin embargo, aquello que nos configura en lo que somos en realidad. Es verdad que estamos necesitados de que la realidad nos ofrezca golpes muy duros para que se manifieste con plenitud lo que en el fondo llevamos nosotros y las posibilidades de lo que podemos ser. Al ser humano le tienen que poderle pasar cosas que no controle, le tienen que poder pasar cosas de tal categoría que en el orden de la abundancia de sentido, o bien en el orden de la ausencia de sentido, o bien en el orden de la plenitud, o bien en el orden del riesgo de la nada. Es esencial, perdón, que eso le ocurra al ser humano. Está abierto a eso y su condición es estar abierto a eso. Y es sobre esto que quería enfatizar. Y de esta situación paradójica se desprenden las otras, me parece. La primera situación paradójica, en cierto sentido, pues es la base de las que siguen. La segunda situación paradójica es la de que me conozco y me desconozco a la vez. Yo mismo estoy conmigo mismo en un contacto inmediato. De la cuna a la sepultura soy para mí lo más conocido, casi en cierto modo lo único conocido para mí, y sin embargo me desconozco, por lo que necesito iniciar siempre investigaciones que me lleven a conocerme, pero no porque conocerme sea lo esencial, sino porque lo que debo hacer ha de ser un factor esencial para mi realización. Es decir, debería poder decir de alguna manera quién soy yo, porque lo que soy yo, que además es autoconsciente, se me revela a mí mismo con frecuencia, pues me están tan cerca y sin embargo necesito conocerme a mí mismo y para hacerlo necesito recurrir a los otros, a las alteridades que son decisivas en la constitución de mi vida. No me conocería sin los demás, pero tampoco sin lo demás. Estas son las alteridades. A esta situación le sigue, como tercera situación, la de que no alcanzamos la realidad, ya que si lo real de verdad es lo que tiene autoconciencia, nunca alcanzamos la realidad ni siquiera en el mayor sufrimiento. No debe hacernos pensar que la realidad es tan solo una cosa, sino más bien que la realidad traspasa con mucho los límites de lo que un ser humano es capaz de pensar y de considerar. La cuarta situación paradójica es la de la facilidad y la dificultad de la vida. Hay quienes han dicho que el modo en el que nos hemos puesto en la realidad, el modo en el que advenimos cuando nacemos es el modo que deberíamos conservar para siempre, y esto tendrá que ver con lo que recién decíamos del primer fanatismo, el fanatismo hedonista. En fin, eh, el, el modo en el que nacemos que deberíamos conservar. Se trata, como ya se veía, de un fanatismo. El niño pequeño ha sido puesto, es cierto, en la realidad y a partir de esta, ella misma tendrá que írsele manifestándose o haciéndosele verdad. A partir de esa inserción inicial en la realidad que no es equivocada, errónea o defectuosa, se ha de desarrollar la historia de la verdad. Pero el modo en el que el niño comprenda la realidad y se comprenda a sí mismo y el desarrollo de esa verdad está sometido a una infinidad de errores, extravíos y errancias. Esto es, el ser humano que quiere actuar y a la vez le pasan cosas fundamentales, es también, por una parte, alguien que quiere conservar la situación de su nacimiento, pero por otra parte sabe muy bien que no la puede conservar. Es decir, con lo que nace querría conservarlo, aumentarlo y no relacionarse con ninguna clase de alteridad. Y en esto parece un fanático, y sin embargo es evidente que el mantenimiento de esa actitud solo puedo llevarlo al desastre, a la falsedad y al malogro. Con otras palabras, hoy nosotros queremos que nuestra vida sea siempre fácil, pero como es evidente que encuentra obstáculos, queremos reducirlos todos a problemas solucionables de manera técnica. Y esto lo trataré más adelante. La quinta situación paradójica es la de que el ser humano es objetivable e inobjetivable. Si todo se reduce a problemas, todo se reduce a soluciones técnicas. Hay un médico para cada enfermedad, pero resulta
que los problemas no son las únicas realidades a las que se enfrenta el ser humano. Por eso, incluso para sí mismo y para los otros, no es y sí es objetivable y no objetivable. La sexta situación, y tiene que ver también con los problemas, los enigmas y los misterios. La sexta situación es la de que la verdad crece con la acción y ésta se funda en aquella. No podemos actuar más que desde la verdad, si no, actuaremos en falso y en la inautenticidad, en el malogro de nosotros. De alguna manera debemos abrirnos a la verdad e incluso hacerla en muchos sentidos y a propósito de lo que nos pasa y de las reacciones en nuestra acción. La séptima situación paradójica es la de la soledad radical y la comunicación interhumana. El ser humano está solo, pero no puede ser un individuo pleno sin la comunicación con otros. Es individual y a la vez esa individuación está abierta a la alteridad en varias formas. El ser humano es un ser carente que tiene conciencia de sus carencias y que entonces quiere. No necesita desde el principio tanto la leche materna como la madre. Lo importante no es el alimento o la bebida, sino el modo en el que el alimento y la bebida llegan. Lo importante es, en la búsqueda de nuestras carencias, una referencia a una alteridad que no es el pan, el agua o el aire, sino desde el comienzo la exigencia de cariño, de amor y de comunicación, que no parece que esté incluida en el repertorio biológico del resto de los seres vivos. El ser humano tiene una sed de alteridad interpersonal que no se le puede negar, evidente, y sin embargo la alteridad que yo deseo no siempre es la alteridad que deseo. La alteridad que deseo muchas veces debe ser superada por alteridades que solo se me revelarán cuando las queridas fracasen, se pierdan, se quiebren. De las situaciones paradójicas en específico, de la primera, de que inevitablemente nos ha de pasar algo, se sigue que el ser humano se las tiene que ver con maestros exteriores, y el maestro exterior o estos maestros exteriores, y la distinción entre problema, enigma y misterio, y también signo formal. El ser humano se encuentra con el maestro exterior o con los maestros exteriores. El maestro exterior que se me revela como las alteridades más o menos fáciles que me llenan de sentido, que me hacen vivir alegre, o no es solo sino que también se me revela ofreciéndome oportunidades que pueden ser riesgos terribles. El ser humano está abierto a que le sobrevenga una catástrofe que no pueda controlar y que no tenga que controlar y a la que deba someterse si quiere aprender, no ya de los maestros, los maestrillos, sino del verdadero maestro exterior. Estas catástrofes son esenciales en la vida del ser humano, porque tendrá que reunir de alguna manera la plenitud de la felicidad con la posibilidad del desastre. En este sentido, el hombre es también como un pequeño Dios, es a la vez capax Dei, capaz de Dios, y possibilitas diabolus, o posibilidad del diablo. El ser humano es capaz de vivir una unión con lo divino, pero también es capaz de una traición inconcebible, de ser cruel consigo y con quienes quiere, allí donde la cumbre del sufrimiento está con precisión en haber hecho sufrir a otro cuando uno no quería, haberlo hecho y no poder de ninguna manera ya redimir esa situación. Hay un pobre yo que tiene un maestro interior en su fondo. Este pobre yo está abierto a la necesidad de recibir lecciones terribles del maestro exterior, que enviará maestrillos exteriores, pero que al final le espera en la muerte, en la culpa, en el perdón, en la desgracia y en la desdicha. Sobre esos factores, el pobre yo en principio vacío, pero en su fondo, el maestro interior, está la inquietud del corazón, y la inquietud del corazón no se suscita con facilidad. La inquietud del corazón tiene que ser suscitada por algo que nos vuelva una pura pregunta, no solo una pura pregunta y ya, para después distraernos en superficialidades. Siempre tenemos que pensar en la enorme capacidad de distracción del ser humano respecto de lo neumático y lo misterioso, es decir, la vuelta a los fanatismos por el que no quisiera vivir una vida sin tropiezos, sin problemas, sin enigmas, sin misterios. El hombre tiene que pasar por la prueba, tiene que pasar por la posibilidad del escándalo, tiene que ser sometido a fenómenos que no pueda controlar y por tanto a fenómenos que le den una impresión de su individuación, de su soledad, aspirando a la comunicación fuerte y entonces le demuestren de una vez por todas que él es libre y es libre para convertirse en uno, es libre para pasar a través, de sostenerle a la esfinge la mirada en los ojos y conseguir que su vida, sin miedo, pero no tampoco en la invulnerabilidad enferma. La vida del ser humano se convierte en una aventura, en un adviento permanente, en algo que nos está viniendo constantemente.
en una salida de sí, porque se está recibiendo a cada momento un impacto de novedad que uno nunca quiere que sea tan novedad, que está haciendo de nuestra vida, que está haciendo que nuestra vida tenga un enorme interés, porque es un sugerirnos ser libres. Los signos formales son estaciones, entes a la mano, de paso, por los cuales pasamos sin detenernos o nos pasan inadvertidos. Son los útiles, las cosas de las que nos servimos, con los cuales vivimos nuestra vida de forma ingenua. Los problemas son asuntos que tienen una solución técnica. De una vez y para siempre se puede recurrir a la fórmula que los soluciona. Con ello se le quita la espoleta al peligro, quizás de muerte, a esa situación en la que uno se encuentra. Un fanático que quiere prolongar la facilidad infantil y así disfrutar para siempre, se topa con obstáculos. Se acaba la fuente de alimento, de cariño, y entonces busca, se lo sabe bien, una fórmula ya encontrada que permita resolver los problemas, pastillas, libros de autoayuda, es decir, con técnica. Y he aquí el peligro de que todo sea problema. Esto es la objetivación de uno mismo. Ya no se es más que alguien que es todo cuerpo y está en la situación de que se lo cure en todos los sentidos posibles, de la soledad, de la depresión, del miedo, de las enfermedades. Esto quiere decir que puedo ser objetivado. Soy un ser que puede ser objetivado y entonces, cuando me objetivo, puede haber un saber, una fórmula o una técnica efectiva contra lo que padezco o me pasa como la depresión, el ansia o el suicidio. Como cuerpo y alma yo todo soy objetivable. Me conocen el psicólogo y el neurobiólogo. Para todo hay un médico, hay una solución de tipo técnico para todo. El asunto hoy es, pues, que todo el mundo cree que las situaciones se reducen a problemas, con soluciones técnicas halladas ya o a hallar alguna vez, lo cual conduce a la tentación de ya no encontrar en la vida obstáculos que son más que problemas y más peligrosos que ellos. Se trata de los misterios y de los enigmas. Los enigmas son lo que da lugar a la cultura en sentido propio. Un enigma es un fenómeno en el que advertimos profundidad, en el que advertimos que reaccionar rápido respecto de él no es justo. La belleza y el encuentro interpersonal son fenómenos enigmáticos. Sabemos que toda persona es un enigma, que toda persona tiene una extraña profundidad, que toda persona es una sugerencia de belleza, aunque haya en ello peligro. El enigma se nos presenta en la forma de belleza, pero está en cada realidad que nos rodea. Cualquier cosa tiene más sentido del que a primera vista parece tener. Todas las cosas podrían ser el objeto de un estudio detenido. Distinguir lo enigmático lleva en la dirección de la ciencia, esa que no solo aspira a crear procedimientos técnicos caros. La ciencia quiere profundizar lo enigmático de la realidad. La técnica es para resolver problemas. Y esto es una cosa estupenda, puesto que tenemos problemas que están sometidos a tratamiento técnico. Y eso forma parte de nuestra extraña manera de ser, nuestro propio cuerpo. Pero son cosas diferentes nuestra libertad y nuestra objetividad. Lo enigmático lleva en la dirección de lo ético, lo interpersonal, lo estético, de la sabiduría práctica, de lo que se puede hacer respecto de otras personas que no sea solo tenerlas, sino cuidarlas, dejarse cuidar, responder a su reclamo en la medida precisa en que me lo ofrecen. No habría saber, no habría prudencia si no hubiera lo enigmático, solo habría lo técnico. La verdad es, en cambio, lo misterioso, lo que da lugar a la sabiduría. Los misterios son aquello que no muestra que tenga profundidad, sino que nos acompaña siempre, desde la primera vez que se nos revela, aunque se nos tenga que ir revelando de manera sucesiva. No podemos decir, ya está todo lo misterioso presente desde que nacemos. No es así. Esto es esencial. Necesitamos del tiempo, necesitamos vivir en el tiempo. El tiempo es la revelación misma de lo misterioso. El tiempo nos es esencial. Lo misterioso es aquello que una vez que se nos revela, y se nos revela de manera inesperada, y se nos revela con tal fuerza que en cierto modo es inasumible, y lo único que podemos hacer es partir de aquí. Contar con ello en las fronteras de nuestra situación es una situación límite de la situación. Es lo que forma el último horizonte de ella. Nos va a acompañar siempre. Eso no quiere decir que vaya a tener siempre el mismo aspecto para nosotros, que no podamos dilucidarlo de muchas maneras, que no podamos explorarlo de otras formas, que no podamos declinarlo, hacer quizás arte a propósito de ello. Su revelación ha sido algo que yo no debo al maestro interior. Es la obra fundamental del maestro exterior sin el cual nuestra vida no se entiende. La revelación de la muerte, por ejemplo, es la revelación
de que el tiempo que tenemos es breve y es irreversible. Todos vivimos a la luz de esta revelación, pero resulta que en muchísimos casos la reacción que hacemos ante eso es una reacción solo de fuga, de distracción, de huida, de olvidarme de que en el horizonte último está el misterio de la muerte que me devuelve a fenómenos originales que yo no había tenido en cuenta. Por ejemplo, el fenómeno original básico de que yo no me debo a mí mismo mi existencia. Yo estaba en una situación que podría parecerse a la situación que tendré cuando esté muerto antes de haber nacido. Como puede haber habido una infinidad de tiempos sin mí, de repente que mi conciencia se haya iluminado o se haya despertado, ¿qué pasará si mi conciencia se duerme? Yo no podía anticipar que un día recibiría la lección de parte de la realidad de que hay la muerte, de que hay el tiempo irreversible, y una vez que recibo esa lección, ya no la puedo olvidar. Por más que haga, no la puedo olvidar, va a formar siempre parte última de mi horizonte, y entonces me asustará de forma terrible cuando la tenga cerca. Saldré corriendo, inventaré quizás ritos deplorables, cualquier dispositivo que pueda hacerse para no atenerse al misterio de su realidad. Pero la revelación de la muerte no es solo negativa, ni muchísimo menos. Es lo que crea la inquietud del corazón, sin la cual el ser humano no se entiende. Es decir, no tengo inquietud cordial por nada, sino por la muerte que se me revela y revela el tiempo irreversible y finito. La muerte ha sido un fenómeno fundamental que, pues, nos tendría que obligar a pensar. Sobre todo es muy importante recordar que la revelación de la muerte tiene un lado positivo y que no queremos muchas veces, pero que es básico, ya que gracias a que nos morimos, esta vida tiene sentido. En esta vida hay pasión, en esta vida hay tareas. Si no, si no nos muriéramos, entonces no podríamos soportar la vida, que es como aquel cuento de Borges, el inmortal. Estos seres humanos inmortales que se aburrían enormemente, volteaban sus ciudades, vegetaban, etcétera. Eso es fundamental también para la comprensión de cómo hay que entender la trascendencia divina, la vida post-mortem, de cómo cosas en las que se piensa poco porque no se quiere pensar en lo misterioso. Es cierto que la muerte no es el único misterio. Otro misterio puede ser, por ejemplo, el de la culpa, el del bien y del mal, el de la responsabilidad radical. Un pobre ser humano pasa a través de la culpa de un modo imprescindible si quiere crecer como ser humano. No porque la culpa sea buena, sino porque la reacción frente a la culpa, si es plena, es la reacción que llevará al ser humano hacia la sabiduría, hacia la plenitud de la prudencia. Y todo esto lleva a una adquisición, o a la adquisición más bien del sentido de la libertad como una responsabilidad por el otro, no solo necesidad de comunicación y de comunión, sino que también estamos hechos para algo. El modelo para lo que el ser humano debe y puede realizar aquí, la unión divina, una unión que en el caso del ser humano no tiene que ser solo con los propios. Hay muchos más acontecimientos traumáticos que después un filósofo, más bien antes, un filósofo alemán que se llamaba Karl Jaspers, en su libro La psicología de las visiones del mundo de 1919, trataba con el título de las situaciones límite. Son esas situaciones que inauguran el pensamiento filosófico y ya no, como se venía diciendo en y desde cierta tradición histórica, el asombro por la realidad. Es porque nos pasan cosas, y nos pasan cosas graves, y graves porque son pesadas, son difíciles de soportar, difíciles de sopesar, difíciles de cargar, y porque las podemos llegar a vivir con una radicalidad enorme, es que la filosofía inicia. Cuando una persona no tiene conciencia de lo enigmático, de lo misterioso de la existencia, se encuentra en una situación ruinosa desde la perspectiva de la condición humana que espera siempre manipulaciones externas. Es la sofística que no cree en la filosofía y confía en las técnicas que pueden cambiar la situación del ser humano. Es la ingeniería humana. El ser humano en este caso es objetivable, y así es como pasamos de una cosa a otra. Pero el ser humano es una síntesis de contrarios. Esta distinción que tiene que ver con lo que recién decíamos de una modesta síntesis de opuestos, resulta muy relevante para entender la condición humana, y para entenderla también
en esta síntesis de opuestos, pues hay que partir de que nos pasa algo y que porque nos pasa algo es que podemos empezar a filosofar o a hacer filosofía, pero eso que nos pasa nos puede pasar o inadvertido como los signos formales o como lo problemático a lo cual únicamente le daríamos una solución o una respuesta técnica tratando de que no vuelva a suceder o tratando de tener siempre la misma solución a cuanto problema nos venga y que sea así no es malo. El problema es que todo se reduzca a ello cuando desde las artes, por lo menos, desde la estética y desde esta filosofía que he venido platicándoles de Miguel García Varo, resulta que hay más que solo lo problemático o que es más que solo problemas, sino que también hay enigmas. Y entre los enigmas, pues está el del sentido y está el de los otros y de por qué los demás nos resultan tan complicados y difíciles a la hora de convivir o de tratar con ellos. Y también lo misterioso, entre esos misterios o graves misterios, pues está y el primero eh, o el primero al que nos enfrentamos, pues es el de la muerte, aunque no sea el último, perdón, aunque no sea el único, y haya otros más, y no todos tienen que ser como la muerte o la culpa que nos dan la impresión que tienen un carácter negativo, sino también e incluso el amor, que vaya que en otro sentido se ha venido diciendo desde hace buen tiempo, desde distintos parámetros, que no se lo comprende, y precisamente porque no se lo comprende, no se lo puede domar, domesticar, problematizar y por tanto resolver técnicamente, aunque se lo haya querido reducir y se hayan planteado diagnósticos como los que hace justo Byung-Chul Han en La agonía de Eros. Entonces, en conexión con todo lo anterior y con las crisis que pueden dar lugar a la filosofía, ¿cómo habría de entenderse esta filosofía que se propone? Volvamos al principio, hasta antes de la inquietud, de la crisis o de la situación crítica, que es universal porque concierne a todos los factores de la existencia, este, en el sentido de que ya poseíamos verdades, pero que jamás habíamos reflexionado sobre si lo eran o sobre su calidad. La crisis experimentada pero admitida nos lleva a un plano distinto, más elevado, desde el cual no solo sabemos lo que ya sabíamos, sino que además sabemos o empezamos a saberlo cuánto valen esas verdades, que son estos momentos en los que una vez que admitimos la crisis y no solo queremos evadirla, sino nos mantenemos en esa inquietud, es que nos preguntamos si aquello que veníamos sabiendo y sosteniendo hasta ese momento era verdad, y no solo si era verdad, sino cuánto valía esa verdad. Es lo que estamos diciendo. Nos percatamos que todas son esas verdades problemáticas, frágiles, provisionales, porque no las habíamos comprobado con autenticidad, sino que venían de quién sabe dónde. Lo que antes nos parecía firme se desvanece. Sí, pero ahora se tiene una perspectiva más amplia, lúcida y responsable y libre. Con este cambio de actitud existencial, empero, apenas hemos arribado a un territorio desconocido. Falta explorarlo, reflexionarlo y escalar a una cima más alta y responsable. Lo que ya no va a pasar es que tengamos que variar de actitud. Cuando nos hayamos instalado en la filosofía, después de la crisis, de la situación límite, ello nos impulsará a ahondar y reflexionar la crisis. Nos obligará a vivir con la amplitud necesaria. Y esto, pues, recuerda a otros filósofos, a aquellos que, por decirlo así, no pasan de moda y que de alguna manera han de estar presentes en la vida, por lo menos profesional del filósofo, y entre ellos son pues Descartes y Husserl, para, para los cuales se trata de cambiar de actitud, de la actitud natural, de la actitud cotidiana, de la actitud de diario, a una nueva actitud que viva la inquietud en la inquietud. La posibilidad de sabiduría, su anhelo, se despierta cuando somos sobrecogidos por el carácter frágil, enigmático y misterioso, y ya no solo problemático de la vida, la inseguridad de la dicha, la evidencia de la muerte, la preocupación por la suerte de las personas a las que queremos. Ahora bien, es posible que la inquietud se reduzca si se procura vivir en dicha inquietud con reflexión y pasión. La vida no se siente, la vida no se siente desde la distracción y la amenaza solapada. No estaremos tan rotos como en la alternativa de no pensar, de no buscar la verdad. De lo que se trata es del inolvidable descubrimiento del misterio que es vivir.
Y existimos, es verdad, pero aún no comprendemos el sentido de hecho tan fundamental. Nada sabemos de su origen y su destino. Además, es claro que nos espera en cualquier instante la muerte. Y es claro que la existencia, aparte misteriosa, es precaria, miserable. Sin la conmoción de los misterios no habría filosofía. El ser humano no puede vivir con miedo. El miedo es la muerte de la vida del espíritu y la lucha contra el miedo es la lucha contra el mal. Es forzoso que se sufra para poder crecer. Es forzoso que la alteridad que estamos necesitando se nos manifieste de inmediato de manera fácil. Es forzoso que hemos de ser educados en la adversidad para que podamos ir reconociendo hasta qué punto nosotros somos capaces de resistir no solo al miedo, sino al mal cuando se presenta. Nuestra manera de estar activos ante la realidad es que al final no me pasen cosas, porque yo las anticipe, las domine, las pueda controlar o elimine el peligro que tiene al estar vivo, el salir de casa, al encontrarse todos los días y a cada momento, de hecho, con alteridades que son inesperadas, que son nuevas, que es lo que nos ocurre. Yo no puedo eliminar el sufrimiento, el padecimiento. Lo que puedo hacer es que es una plena superación de ello, o sea, darle pleno sentido, que no haya mal que por bien no venga, que todo lo que me sucede contra mis intenciones enseguida se muestre ser mucho más benéfico que aquello que yo había obtenido si mis intenciones se hubiesen satisfecho. La filosofía es entonces, en un principio, una actitud existencial, consecuencia de una crisis, como una vivencia reflexiva de la verdad y la responsabilidad radicales, y por ello en tanto que actitud distinta de la de diario. La filosofía no es, pues, el modo corriente en el que vivimos, por eso que entrar en la vida filosófica significa poner en tensión máxima las fuerzas de la existencia personal. La filosofía es, en sus fases iniciales, un empeño individual, pero también es un empeño dialógico, es cosa de amigos. Hacer filosofía es, una vez admitida, poner en máxima tensión la inteligencia y la existencia con su sensibilidad, memoria, imaginación y responsabilidad para tratar de entrar en contacto sin velos ni distancias con la realidad. De esta manera la filosofía se vuelve más adelante una meditación apasionada de la verdad con máxima responsabilidad. La filosofía es para Miguel García Baró algo que nos pasa, porque algo nos pasa y ha de ser para hacerlo como debe ser, una actitud, una vivencia y una meditación de máxima responsabilidad respecto a la realidad y la verdad. La filosofía nos enseña, orienta e invita, una vez vivida y practicada, que inevitablemente ha de pasarnos algo y que eso que nos pasa es un signo formal, un problema, un enigma o un misterio. El signo formal se lee o no, el problema se resuelve o no, el enigma se entiende o no y el misterio se acepta o no, pero en cualquier caso hemos de actuar y hacer, ya sea para sostenerle la mirada a la esfinge o para evadirse y seguir viviendo una vida que no vale la pena de ser vivida. Bueno, muchas gracias. Esto sería la ponencia que había preparado para el día de hoy. Bueno, les cuento el caso, como ya les adelantaba con un poco de la biografía de Miguel García Baró, es que sí, se trata de un filósofo español. Esto ha promovido el estudio de la fenomenología en España. Se habla de una especie de segundo nacimiento con su aporte, aunque también como parte de su propia filosofía personal se ha distanciado de la fenomenología como corriente, como movimiento, como filosofía, a pesar de que mantiene un diálogo constante con el maestro fundador de la misma, con el mundo Husserl. Y digo, mantiene un diálogo constante porque ha revisado y tiene un comentario muy extenso a uno de los primeros libros de Husserl. Por otro lado, también, pues, además de todo el trabajo eh, escrito que tienen, artículos y libros, pues constantemente está dando conferencias, ya sea en línea o de manera presencial, en España, en América, en Colombia, en Perú, en México. Ha venido a México por lo menos un par de veces que yo sepa, tanto a quizás unas tres. Ha estado en el Colegio Universitario de la Santa Cruz, ha estado en la Facultad de Filosofía de Querétaro, ha estado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por supuesto en la UNAM, y ha impartido cursos sobre ética de Platón, de Kant, esto, y con nosotros en la Facultad de Artes ha impartido un par de conferencias justo relativas a estos temas que viene tratando, pero en relación con las artes. Ahora que recién sucedió nuestro 12º Congreso Internacional de Artes y Humanidades
en la Facultad de Artes estuvo el doctor Miguel García Baró, también platicando sobre estos asuntos, haciendo algunas precisiones que yo incorporé ahora en la conferencia, ponencia, texto que les compartí, como estas tres cosas, cuatro cosas que nos pueden pasar. Yo había visto, escuchado solo problemas, enigmas, misterios, y bueno, se sumó la de los signos formales, estas cosas que están alrededor nuestro y que a veces pasan prácticamente inadvertidas o nos pasan inadvertidas. También señaló lo enigmático que resulta la convivencia, y señaló y trajo a cuento o hizo o recurrió a la poesía para ilustrar el planteamiento. Y mucho de lo que yo les he platicado ahora, pues es de esta conferencia que dictó en el Instituto APAX en el 2022, en la que, como les decía en el texto, me parece que hace una muy interesante caracterización del ser humano como esta modesta conjunción o síntesis de opuestos y que tienen que ver y que comienzan con el que inevitablemente nos ha de pasar algo. Esto se ha enfatizado la acción, efectivamente, lo que hacemos y cómo ello nos configura, pero muchas veces todo lo que hacemos lo hacemos porque primero nos pasó algo, o dicho de otra forma, reaccionamos, no necesariamente actuamos en un sentido directo. Sí, perdón, estaba haciendo algunas acotaciones, pero también reconociendo las deudas que con el doctor García Baró tengo. En ese sentido, eh, y no había encontrado una propuesta tan radical como esta de, de plantear incluso en el fondo un cuestionamiento que eh, pone en entredicho incluso aquellas perspectivas que, que hacen ver que de lo que se trata es de actuar constantemente, de no ser como espectadores pasivos. Entonces resulta es que si no nos pasan cosas, no haríamos nada. Y a veces nos pasan cosas terribles, difíciles, y todos podemos imaginar cualquier cosa que nos haya pasado, desde la más sencilla como un machucón hasta algo grave en la vida y en la familia que puso en entredicho lo que creíamos saber al respecto. Que eso es el punto. Y en ese sentido, pues el ejemplo de ciertos recursos como los libros de superación personal, que pues tienen su utilidad, precisamente la tienen porque nos pasaron cosas que no queremos y que quisiéramos poder superar fácilmente y dejar atrás y volver a un estado de paz y de inocencia y de facilidad, pero resulta que no es así, no podemos hacerlo tan fácilmente. Bueno, la pregunta dice, desde su práctica docente, ¿cómo la filosofía de que inevitablemente nos ha de pasar algo influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Justo eso, los procesos son algo que pasa, que nos pasa o que hacemos que pasen de entrada y para empezar. Enseñar es tomar la palabra respecto a algo, y enseñar es señalar, como dice y esconde allí la palabra, un cierto camino, orientar, dirigir, conducir, si ustedes gustan, provocar, y como hoy se gusta decir, facilitar. Y si se fija, todo eso que el docente toma a su cargo, le pasa al estudiante. Le da la posibilidad de que al pasarle, aprenda, aprenda el aprender. Y aprender el aprender significa en este caso que esté o aprenda a estar abierto a aprender de estos maestros. Ya lo decía también en la conferencia cuando se hablaba de los maestros. Sí, hay un maestro interior que nos dice tales o cuales cosas o nos cuenta tales o cuales cosas, pero resulta que no tiene a veces mucho que hacer si no ocurren otras, si no se nos hacen manifiestos los maestrillos o los maestros o el maestro exterior. Esto es, si no se nos viene encima el mundo. Y es a veces lo que nos pasa como estudiantes e incluso a veces también como profesores. Reaccionamos al respecto. Piense que si un grupo de estudiantes no está conforme con el trabajo del docente, se ve obligado, por tanto le pasa eso, se ve obligado a modificar o a mantener su esquema. Si mantiene su esquema, pues rechaza la lección que el maestro exterior, en este caso la inconformidad de los estudiantes,
le está enseñando, etcétera, pues bueno, tendrá ciertas consecuencias y en el otro caso igual. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Imagine el tipo de esquema típico en el que los estudiantes reciben todo esto que se ha dado por llamar paternalismo educativo. Y una vez que a los estudiantes se les hace responsables de su propia formación, es una cosa así terrible que tengan que ellos decidir por cuenta propia qué aprender o qué no. Es algo que les pasa y que o admiten la lección o se evaden o se excluyen o se escapan o lo enfrentan y le ven a la cara, ven a la cara a la esfinge. Bueno, se puede hacer una lectura pedagógica en ese sentido, pero sí, justo eso, la vida es si gusta, una gran escuela en ese sentido. Si todo lo que nos rodea y lo que nos puede pasar son maestros, maestros exteriores en el sentido de los maestrillos pequeños y no el gran maestro, el maestrote, que nos conmueve. Pues lo trataba de plantear desde esa perspectiva ahora que leía la ponencia, esto, la muerte como el primero de los misterios. Una vez que uno hace conciencia de eso, la conmoción es tal que uno no sabe bien a bien qué hacer con eso. El descubrimiento de la misma se da en la vida, no se da en la academia, ¿no? Vamos, cuando nos describen biológicamente qué es la muerte como el cese de los procesos bioquímicos, como que uno, uno no asocia la muerte con eso. La muerte es cuando vemos a alguien muerto, cuando vemos a alguien morir. Y cuando nos damos cuenta justo de eso, de que nos moriremos. En fin. ¿Qué nos puede comentar acerca de la psicologización o de la subjetivización y relativismo respecto a las categorías de su conferencia? Problemas, enigma, misterio. Sí, no, todas estas otras, la de la subjetivación y el relativismo, me parece que quedarían incluidas en todo esto. Esto es, eh, el, la objetivación consiste en hacer objeto a, en este caso, hacer objeto a la persona, al ser humano. Hacerlo objeto, esto significa poder manipularlo, poder controlarlo, poder hacer con él lo que cualquier técnica o medio técnico lo permita, es decir, en tanto que un problema. ¿Por qué objetivación por qué se lo objetiva, por qué se lo hace objeto al ser humano? Pues pensémoslo desde el punto de vista médico. Cuando vamos al médico, pues no sé si les ha pasado que no siempre tenemos la suerte de encontrarnos con un médico, se dice humano, que nos escuche, que nos atienda, que nos trate humanamente, que se preocupe, que se detenga en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, incluso en nuestras sensaciones, sino que muy pronto, una vez que empieza el cuestionamiento y que damos cuenta de los síntomas, pasamos a la auscultación y como tal al descubrimiento de ciertos signos medibles que permitan al médico establecer un posible diagnóstico que le dé pauta a determinar si se trata de un síndrome neurológico, un síndrome digestivo o lo que ustedes gusten. Es decir, no somos objeto y el objeto que está enfrente del médico tiene un problema. ¿Y qué hacemos con el problema? Pues buscamos la manera de resolverlo. Pero para saber cómo resolverlo, primero hay que identificarlo. Y entonces, una vez que identificamos que trae una irritación en la garganta ocasionada por un virus, pues que recetamos una solución técnica, una medicina. ¿Qué pasa con la psicología? Lo mismo. Se ve eso como una máquina, un mecanismo que no funciona. Pero en este caso, el subjetivismo, la admisión de la subjetividad del sujeto es una más de los objetos en los cuales se nos puede convertir, porque esta subjetividad que soy yo, pues funciona de tal o cual manera y si algo falla es problemático. Entonces, para solucionar esa falla, pues
recurrimos a un procedimiento. Este procedimiento es un procedimiento técnico que va a solucionar dicha falla o dicho problema y que puede ser la terapia, la asociación de ideas o la hipnosis, o incluso en caso de que así se requiera otra vez una medicina como por ejemplo la melatonina para poder dormir porque en una de esas estoy fallando, etcétera. Y en relación con el relativismo como tales categorías, pues esta únicamente, bueno, depende de la perspectiva desde la cual se vea, pero si se la ve epistemológicamente, pues supone la negación de la existencia de la verdad. Todo es relativo. Esto, y puede uno estar de acuerdo con eso, excepto porque se muerde la cola a sí mismo, ¿no? Si todo es relativo, no es relativo que todo es relativo. Eso para empezar epistemológicamente. En segunda, pues el relativismo parece más una posición de tipo moral. Sí, aquí se hacen las cosas de una manera, ya se hacen de otra, pero justo eso, ¿no? Como aquí se hacen de esta manera, los problemas se solucionan aquí así, y como allá se hacen de otra manera, pues allá se solucionan de otra forma, pero al final lo que vemos en el fondo es que sigue habiendo problemas y técnicas de solución de problemas al respecto, aquí o allá. Solo por relacionar la pregunta al respecto. Terry Ruiz dice, gracias por la conferencia y el encuentro. En efecto, inevitablemente nos ha de pasar algo siempre. Saludos. Pues agradezco que hayan estado por acá escuchando a un servidor. Esto, pues, quedo a sus órdenes y pues gracias por la invitación, por el tiempo y por esta transmisión que pues posibilita compartir ideas, compartir eh, pues lo que estamos trabajando desde el seminario y desde el grupo colegiado y la facultad. A nombre de la UNAM Campus Juriquilla, de Fundación UNAM Capítulo Querétaro, del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Facultad de Artes, le agradecemos, doctor Granados, por su participación en esta ocasión.